Bueno, vamos a armar el circuito para el semáforo y luego vamos a hacer la programación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que como vamos a usar diodos emisores de luz y sabemos que los diodos tienen polaridad, tenemos que respetar el voltaje aplicado, es decir, vamos a aplicar el voltaje positivo al terminal indicado como ánodo y voltaje negativo al terminal indicado como cátodo. De esta forma, si el voltaje aplicado es el adecuado, el diodo emisor de luz se iluminará. Otra característica que tenemos que considerar y respetar es la corriente máxima que soporta el diodo emisor de luz. En particular, este modelo que tenemos en la pantalla soporta una corriente máxima de 20 mA. Nosotros vamos a usar como seguridad un valor máximo de 10 mA. ¿Cómo se calcula el valor de esta resistencia? Bueno, de acuerdo al voltaje que utilicemos, por ejemplo, cada diodo tiene un voltaje de funcionamiento. En el caso particular del diodo rojo, el voltaje de funcionamiento es 1,8 voltios. Si le ponemos ese voltaje, no hace falta que utilicemos una resistencia. Pero como vamos a estar trabajando con voltajes mayores al voltaje de funcionamiento del diodo, tenemos que agregar una resistencia en serie para que el circuito no dañe al diodo emisor de luz. Bueno, pero el valor de resistencia no tiene que ser cualquiera, sino que tiene que ser calculado de manera que nos permita que circule esa corriente que nosotros estamos definiendo. El valor máximo que permitimos en el cálculo va a ser, dijimos, de 10 mA. El cálculo es bastante sencillo y tenemos que conocer el voltaje de la fuente de alimentación, el voltaje de funcionamiento del diodo y la corriente que queremos que circule por el circuito. Estos datos son todos conocidos: 9 voltios, 1,8 voltios y 10 mA, que en amperes sería 0,01 amperes. El valor de la resistencia lo vamos a obtener del dato que vamos a calcular de voltaje en la resistencia. ¿Cuánto va a ser el voltaje en la resistencia en ese circuito que armemos? Va a ser igual a, como es un circuito en serie el que estamos por armar, el voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo. Voy a armar el circuito para que no seguir confundiéndolos. Es un circuito serie el que estoy armando. Fíjense que conecté el terminal positivo al ánodo del diodo emisor de luz. El cátodo lo conecto a la resistencia y ahora lo conecto al terminal negativo de la batería. Bueno, ¿qué valor de resistencia tengo que utilizar? El valor de resistencia va a ser el que obtengamos a partir de la ley de Ohm, que dice que el valor resistivo que tenemos que seleccionar va a ser igual a el voltaje en los terminales de la resistencia dividido la corriente que lo atraviesa. El voltaje en los terminales de la resistencia dijimos que va a ser 9 voltios menos 1,8. Esto nos da 7,2 voltios. Dividido por la corriente que lo atraviesa, que nosotros impusimos la condición de que sean 10 mA, entonces el cálculo nos va a dar 7,2 voltios dividido la corriente, que en amperes era 0,01 amperes, nos va a dar como resultado 720 ohmios. 7,2 voltios dividido 0,01 amperes y nos da 720 ohmios. En este caso, si simulo el circuito, estarían circulando aproximadamente 10 mA. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque el voltaje de funcionamiento es un poco, no es exacto, sino que puede variar un poquito de un fabricante a otro. Pero está en un valor muy cercano a los 10 mA el cálculo que hicimos. ¿Cómo podemos sacarnos la duda de que el cálculo que hicimos esté bien? Vamos a usar un amperímetro, y el amperímetro lo que tenemos que hacer es conectarlo en serie con el circuito, es decir, vamos a abrir el circuito
y voy a conectar este instrumento en el camino de la corriente. Ahora la corriente, en vez de circular por acá, va a circular por el instrumento medidor y nos va a indicar el valor que está circulando por el diodo emisor de luz. Voy a indicar que este instrumento tiene que medir amperaje y le voy a dar clic a la simulación. Tenemos menos 10,3. ¿Por qué menos 10? Porque eso es simplemente porque está conectado al revés el instrumento. Para que me marque más 10,3 microamperes, debería conectar el terminal negativo de este lado y el positivo de este lado. Pero por cuestiones de que se vea mejor el orden de cómo están ubicados los componentes, lo dejo así. Bueno, acá lo que estoy viendo es que me olvidé de cambiar el múltiplo de la unidad y está indicado como kilo ohms. Por eso me da microamperes y no miliamperes. Estos deberían ser 720 ohms. Ahí nos da menos 9,73 miliamperes, que es un valor muy cercano al que habíamos puesto como condición. De esta forma, si la fuente de alimentación es de 9 voltios, podemos con este valor de resistencia lograr ese valor cercano a los 10 miliamperes para que el circuito no se queme.